Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. En este canal hemos hecho varios videos sobre el Papa Francisco o sobre temas vinculados al Papa Francisco. Y me ha sorprendido mucho la recepción que han tenido esos videos en cuanto a los conceptos que sobre el Papa Francisco se hacen. Algunos verdaderamente fuertes y severos. Y esto lo digo por lo que está ocurriendo en este momento con Fernando Casanova. A quien yo no voy a juzgar porque no tengo elementos para hacerlo, y tampoco a mí me corresponde hacerlo, porque creo que la espiritualidad es algo muy personal, muy de uno, y que tiene estrecha vinculación con nuestra vida, con nuestra experiencia, con nuestros pensamientos, incluso con nuestra forma de respirar. Claro, el problema está cuando estas cosas que son muy privadas, muy de uno las hace públicas. Entonces abre las puertas para que la gente diga y deje de decir. Pero ese no es el punto, porque si Fernando Casanova está recibiendo todo el aluvión de cosas que está recibiendo, bueno, en gran parte es su responsabilidad, porque a veces uno debería callar más que hablar, sobre todo cuando uno habla mucho, porque no soy seguidor de Fernando Casanova. Eventualmente vi alguno de sus programas en EWTN, algún video, pero no fui consecuente. Pero a raíz de su salida a la iglesia a la que yo creo nunca entró, más que de manera física, y digo manera física porque bueno, se le vio en la liturgia, se le vio se le vio mucho, pero a veces uno tiene que estar en espíritu, ¿no? Interiormente, que es cuando yo creo que la gente verdaderamente está, porque de pronto yo estoy aquí grabando este video y mi mente anda por otro lado. Entonces, ¿estoy aquí o estoy allá? Entonces, esa fractura humana convoca mucha confusión. Pero bueno, repito, vi uno que otro video y hubo algo un pensamiento que frecuentemente venía a mi cabeza cada vez que yo veía o escuchaba o leía a Fernando Casanova. Y es una frase por la que yo siento mucha incomodidad realmente. Y es una frase que más o menos dice: cuán orgulloso estoy de ser católico. Yo de verdad tengo problemas con esa frase, porque es muy jabonosa, es muy peligrosa, porque el Señor no nos llamó a ser orgullosos, sino a ser mansos y humildes. Y dentro de esa mansedumbre y dentro de esa humildad implica una apertura hacia el otro. ¿Ustedes se imaginan que el Señor hubiese venido a juzgar, a señalar? ¿Cuántos de nosotros nos habríamos salvado verdaderamente? Y por eso a mí me resulta tan
Tan conmovedora esa experiencia de Pedro, cuando Pedro, que no fue que escuchó hablar del Maestro, no fue que escuchó hablar del Hijo de Dios, convivió con él, comieron juntos, lo vio hacer todo lo que nosotros hemos leído y que nos cuesta comprender y que muchas veces nos cuesta creer porque rompe con todo criterio racional. Pedro lo vio y aún así Pedro lo negó por miedo, por temor, porque el temor y el miedo son humanos. Y aún así, ¿sobre qué hombros dejó Jesucristo a su iglesia? Sobre los hombros de Pedro. Y ocurre ese momento maravilloso, ¿no? Pedro lo negó 3 veces, luego Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Y Pedro le respondió, sí, Señor, te amo. El Señor nos pidió ser mansos y humildes. Nos invitó a ser mansos y humildes. Y yo no vi ni mansedumbre ni humildad en las manifestaciones de Fernando Casanova. No lo vi. Vi mucho entusiasmo, mucha pasión, ¿no? Como cuando uno compra ropa nueva y uno quiere que nos vean con la ropa nueva, con lo lindo que nos queda, ¿no? Yo vi mucho de eso. Yo no veo mansedumbre y humildad en sus palabras, en lo que escribe, en lo que escribió sobre el Papa Francisco. Y no es que sea un pecado escribir contra el Papa Francisco. Cada quien es libre de hacer lo que pueda, pero si nos presentamos como católicos, entonces tenemos que ser católicos. Miren, dentro de la iglesia persecuciones han habido siempre y muy probablemente las siga habiendo. San Francisco de Asís fue perseguido. Antonio Rosmini fue perseguido. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, fue perseguido. Monseñor San Óscar Arnulfo Romero fue perseguido por su propia iglesia, incluso después de muertos. Y a pesar de ellos haber vivido esos dolores tan intensos, a ninguno se le ocurrió atentar contra el Papa, sino más bien someterse humildemente a su autoridad, porque al final, hermanos míos, seas tú el Papa Francisco, seas tú Fernando Casanova, eres tú quien se va a enfrentar con Dios. Y Dios sondea en lo interior del hombre, a él no lo puedes engañar. Entonces está muy mal que vengamos nosotros con una autoridad que no tenemos a hacer señalamientos del Papa Francisco, de Fernando Casanova. Yo mismo he tenido confusiones con comentarios y actitudes del Papa Francisco, pero antes de salir a correr, a escribir en contra, yo trato de meditar, de reflexionar, porque en primer lugar el que puede estar equivocado soy yo. Antes de yo ver el error del Papa Francisco o de Fernando Casanova, prefiero revisarme yo. Y en esa revisión me voy a encontrar tantas cosas que van a ser inmoral que yo me levante contra el Papa Francisco o contra Fernando Casanova. Dios, el Señor, no nos ha pedido ser orgullosos, sino mansos y humildes, y eso implica una transformación interior que apunta más hacia la humildad, que apunta más hacia el silencio, que al escándalo, a los gritos y a los señalamientos.
En este día de hoy que grabo este video y que probablemente en este mismo día lo monte al canal, estamos celebrando la memoria de San Gregorio Magno, una figura extraordinaria en la historia de la Iglesia, no solamente santo, sino doctor de la Iglesia. Y con unas palabras de San Gregorio Magno, quiero culminar este video. A lo mejor hago un comentario luego de esta lectura. Escribe San Gregorio Magno: estando mi espíritu disperso y desgarrado con tan diversas preocupaciones, ¿cómo voy a poder reconcentrarme para dedicarme por entero a la predicación y al ministerio de la palabra? Además, muchas veces, obligado por las circunstancias, tengo que tratar con las personas del mundo, lo que hace que alguna vez se relaje la disciplina impuesta a mi lengua. Porque si mantengo en esta materia una disciplina rigurosa, sé que ello me aparta de los más débiles, y así nunca podré atraerlos a donde yo quiero. Y esto hace que, con frecuencia, escuche pacientemente sus palabras, aunque sean ociosas. Pero como yo también soy débil, poco a poco me voy sintiendo atraído por aquellas palabras ociosas y empiezo a hablar con gusto de aquello que había empezado a escuchar con paciencia. Y resulta que me encuentro a gusto postrado allí mismo, donde antes sentía repugnancia de caer. ¿Qué soy yo, por tanto? ¿A qué clase de atalaya soy? Que no estoy situado por mis obras en lo alto de la montaña, sino que estoy postrado aún en la llanura de mi debilidad. Si San Gregorio Magno se hace este planteamiento, ¿qué podría quedar para nosotros? Cuando San Pablo nos dice: Señor, tú me pidas que vaya a la derecha y decido ir a la izquierda, o viceversa, eso es lo que nos hace humanos. Y por eso Dios nos ama tanto. Estoy culminando los ejercicios espirituales, los ejercicios ignacianos, y me han quedado varias cosas en mi corazón, y hay una que quiero compartir, y con esta sí cerrar este video. Y es una tarea que no debemos establecer todos los católicos. Eso que somos frente al Santísimo, ese comportamiento que tenemos frente al Santísimo, es el comportamiento y es la actitud que deberíamos tener en todos los espacios de nuestra vida. Porque, estimados hermanos, el Papa Francisco no solamente es el Papa de la Iglesia Católica. Fernando Casanova no solamente es un hombre que parece que vive un momento espiritual de mucha confusión. Él está muy confundido y por eso va de aquí para allá y de allá para acá. No son solamente eso. Ellos son sagrarios vivos. Cada uno de nosotros es un sagrario vivo. Y qué bueno que muchos sintamos alegría de ser católicos, que defendamos nuestra fe con tanta pasión, pero tengamos esa misma pasión cuando somos débiles. Cuando estamos frente a la prueba, recordemos qué tan orgullosos somos de ser católicos. Miremos nuestra vida con la misma dureza y fiereza con que juzgamos al Papa Francisco y a Fernando Casanova. Mirémonos nosotros así, a ver qué resultado tenemos. Dios no nos ha pedido ser orgullosos. El orgullo nos puede llevar a muchas situaciones contrarias a la fe. Dios nos ha pedido ser mansos y humildes. Y ser manso y humilde implica tener apertura de corazón como el samaritano. Nada, era esto lo que quería compartir. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día. Paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.